Bueno, ya nos estamos conectando. Vamos a esperar que la gente comience a conectarse. Ahora sí, ya comienzo a verlos. Hola, hola, saludos a todos. ¿Cómo están? Listo, ya vamos a comenzar. A ver, por acá. Ya pero bueno, ya le vamos a dar acceso porque yo sé que ya se está conectando. Sin embargo, bueno, gracias a todos por participar. Estamos acá nuevamente en nuestro espacio, 30 minutos live con Victus. Hola doctora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo Qué bueno está, volvernos a doctora? ver. Claro que sí, bueno, Muy bien, estaba acá, gracias. estaba presentando el espacio de hoy, nuevamente acá en nuestra sección, una sección donde hablamos de salud y nutrición, acá desde la sede de Victus en la cálida ciudad de Miami. Y nuevamente, doctora, es un gusto tenerla a usted con nosotros el día de hoy, donde vamos a hablar un tema súper interesante como lo es el abordaje nutricional en los pacientes con cáncer de hígado, ¿no? Un tema quizás desde Ah, el punto de vista para el nutricionista es un poco como que metabólicamente un reto, ¿no? Para el manejo de estos pacientes. Gracias, doctora. Bueno, sí. para las personas que no la conocen, es la doctora Luisa. Ella es nutricionista dietista de la Universidad Pontificia de las Javerianas. Tiene una maestría internacional en nutrición y dietética. Es experta en el manejo de pacientes pre y post trasplante hepático y actualmente labora en el Centro Médico Ibanaco, Cali, Colombia. Bueno, doctora, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio el día de hoy con nosotros. Y comencemos hablando de lo que nuestros médicos y nutricionistas quieren escuchar, y es cómo es el manejo o qué puede ocurrir o cómo abordamos a estos pacientes al momento de que hacen un cáncer de hígado. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y yo feliz de compartir y sobre todo este tema que saben que me gusta mucho. Quiero aclararles dos cositas antes de que hablemos de la parte nutricional y es cuando nosotros hablamos de cáncer de hígado, tenemos que tener en cuenta de que el paciente, como en alguna de las charlas del año pasado hablamos, puede empezar por una trayectoria en donde empieza con una obesidad, una resistencia a la insulina, un hígado graso, una esteatosis, una esteatohepatitis no alcohólica que puede llegar a una cirrosis y de ahí a un carcinoma hepatocelular. Entonces, vemos como la relación que hay de las enfermedades hepáticas. Quiero que aclarar muy bien, en la cirrosis hepática hay una ageneración celular, o sea, hay un cambio, digamos, de la parte celular y por eso se habla que puede llevar a un carcinoma como tal. ¿Y cómo vamos a abordar este paciente? Es un paciente que va a tener una falla hepática, ¿sí? Lo que nos vamos a referir hoy específicamente es el paciente que tiene cáncer, que es, digamos, el mismo manejo en todos los cánceres. Lo que cambia en este caso es que según el estado funcional del hígado y la ubicación, digamos, de donde esté el tumor, es lo que nos va a llevar a que nosotros vamos a evaluar qué tipo de manejo. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene una función que no está tan alterada, que tiene las proteínas, inmunoglobulinas que sabemos que se sintetizan ahí, sin alteración, que tiene una masa que es resecable muy pequeña, pues es un paciente que cuando se evalúa probablemente está en un child A, en un MEL bajo, entonces es un paciente que se va a poder operar y va a poder tener su función hepática, digamos, Normal. volver a restablecerla. Pero es Ujú. diferente un paciente que tenga ya una disfunción hepática. Entonces, pasa lo mismo que cuando hablábamos de falla hepática aguda o falla hepática crónica. Ok. ¿Sí? Perfecto. Y doctora, en relación a lo que es el manejo, como usted decía, la característica diagnóstica nutricional de estos pacientes,
y bien sabemos, como mencionaba, lo que era la esteatosis hepática, y aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente, que muchas veces las personas no toman en cuenta lo que es la obesidad y ahora creen que después de la cirrosis por alcohol es que yo puedo hacer un SEA de hígado, y muchas veces, y ya cada vez se incrementan más las estadísticas, que esto puede venir dado por una esteatosis hepática seguido de la obesidad, ¿no? Y puede llegar a Ajá, ser una de las causas principales, y no necesariamente tiene que ser alcohol, ajá. o la formación de un tumor. Y con respecto a estas características de los pacientes, la característica diagnóstica nutricional del paciente, ¿cómo se haría para yo abordarlos desde el punto de vista nutricional? Hay diferentes formas de diagnosticar, pero por una de las que yo les recomiendo, hoy en día tenemos que buscar formas de hacerlo rápidamente, de que podamos detectarlo rápidamente. Ya está mandado a recoger, por ejemplo, lo que hacíamos hace muchos años de un poco de exámenes, un poco de bioquímicos, un poco de pronto de a veces medidas que inclusive dependiendo en el estado que está el paciente, no nos pueda servir porque acuérdese que tenemos cambios en la masa muscular y cambios en la grasa y cambios en la parte de líquidos. Entonces, una de las que yo les recomiendo es las características según la historia clínica, teniendo en cuenta dos aspectos, la ingesta de alimentos y la pérdida de peso. Ok, Y en el examen físico, los cambios que hay de masa muscular, pérdida de masa muscular, pérdida de grasa y edema o inflamación. Acuérdense que hoy en día la parte de inflamación tiene muchísimo que ver en todo el diagnóstico de la desnutrición. Y tener en cuenta de pronto sobre todo estos pacientes que cuando cursan con edema, cursan con inflamación, nos quedamos como sin muchas medidas porque el peso no es fidedigno, la antropometría pliegue tampoco, pero nos puede servir mucho el estado funcional medido por la fuerza de agarre, por la dinamometría. perfecto. Y en este caso podríamos usar quizás el peso seco como para una Sí, referencia si el sí, paciente tiene ascitis. Ok. pero sí tenemos la opción es que cuando se le haga la paracentesis o el tratamiento, tengamos la oportunidad de pesarlo, pero a veces Vale. el paciente nos llega y nos dice, no, es que he estado con ascitis, ahorita ya todavía tiene ascitis, entonces no podemos tener el peso o no se pesó en el momento que le hicieron, digamos, esa paracentesis para poder tener ese real peso. Y acuérdense que a veces es bastante diferente al real que cuando tiene. Claro, no, totalmente. Entonces, y una vez que yo ya tengo quizás el diagnóstico de este paciente, y como usted muy bien decía al principio, evaluar para poder hacer mi tratamiento nutricional el estado del paciente. Tengo carcinoma Ajá. hepático, pero ¿en qué estado me encuentro? Estoy metabólicamente, yo creo que no sé, y le pregunto si vamos a quizás abordar ese paciente que está metabólicamente comprometido, ¿no? Ya por la trayectoria de lo que es la enfermedad. Sí. A ver, primero el hígado es un órgano súper importante y también de mucho cuidado porque es que recordemos un poquito, el hígado hace metabolismo de proteínas, carbohidratos, grasas, o sea, de los tres macronutrientes. Fuera de eso, en el hígado se sintetizan las proteínas de fase aguda, se almacenan las vitaminas liposolubles y fuera de eso hay alteración en digestión, entonces tenemos que puede haber mala absorción y esta patología es una patología fuera de que es del hígado, que es un órgano tan importante, más el hecho del cáncer, una patología súper hipercatabólica. Entonces Totalmente. tenemos que partir de ahí. Segundo, recordemos que cuando hay un paciente con cáncer, este paciente puede tener fuera de su patología unos tratamientos, que puede ser la radioterapia, la quimioterapia o la cirugía o los tres, y cada uno por sí solito hace que haya, digamos, cambios
en toda la parte nutricional, porque disminuye la ingesta, hay anorexia, hay muchos síntomas que vamos a hablar al final, que son los que llevan a que el paciente se desnutra más rápido. No puedo dejar de comentarles y de recordarles que fuera de lo que ya hablamos y de la parte metabólica del hígado, hay una parte muy importante que pasa en todos los pacientes que tienen cáncer y es el síndrome de caquexia anorexia, ¿sí? La parte hormonal está alterada y por eso es que hay esa pérdida tan marcada de peso. De los cánceres de diferentes órganos, los que más tienen, digamos, alteración, y eso está en estudios donde se ha medido con tamizaje y con evaluaciones nutricionales, los que más tienen pérdida de peso y, digamos, relación con cambios en el estado nutricional y muy rápidamente son los cánceres de páncreas y de hígado. Exacto. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque este tipo de paciente es un paciente que tenemos que empezar a manejar desde el preciso momento que tiene el diagnóstico del cáncer. No, y totalmente de acuerdo. Y muchas veces hablamos del paciente que está malnutrido o de esa obesidad sarcopénica y a veces estos pacientes creemos que no necesitan una atención nutricional porque quizás tienen un peso en teoría adecuado, pero como muy bien decía, el metabolismo, sobre todo lo que es la síntesis proteica, ellos ya comienzan a hacer un desgaste proteico bárbaro a nivel del músculo esquelético y yo creo que es como un llamado de alerta y la atención nutricional debe ir de la mano al momento del diagnóstico que se le hace al paciente, no esperar ver una caquexia marcada de que el paciente para decir, bueno, ahora tengo que Ajá. suplementarlo, sino que yo creo que es bien importante resaltar ese desgaste tan importante y por todos los metabolismos que ocurren en el hígado. Y con respecto a lo que hablamos de esos escenarios de atención nutricional y hablando un poco de la prevención del tratamiento, lo que es la paliación de estos pacientes, ¿cómo sería quizás ese abordaje? Y bueno, yo creo que más adelante vamos a poner quizás algunos ejemplos de usted que este es su día a día, Ajá. porque más que nadie usted ve el día a día de estos pacientes. Ajá. Sí, ahorita estaba pensando en eso porque a medida que tú hablas, me acuerdo de casos y pudiéramos hablar aquí mucho tiempo porque hay muchos ejemplos. Pero de acuerdo a lo que me dices, yo tengo que tener en cuenta la trayectoria de la enfermedad. Entonces, primero, y si tenemos de pronto oncólogos que estén con nosotros hoy, yo les hago mucho énfasis que el éxito de todo lo que hagamos es trabajar en equipo, nutrición, con el oncólogo, con el grupo de patobiliar, porque es que de eso depende muchas cosas. Lo que tú decías ahorita, no esperar que el paciente llegue ya caquético, porque mira, yo he tenido casos donde el paciente llega a interconsulta del grupo de soporte nutricional porque se tuvo que hospitalizar porque no se pudo seguir su manejo de quimio y radioterapia, porque hace que no aguante, que la enfermedad vaya cogiendo más ventaja y no se puede hacer su tratamiento. Tengo que tener muy claro si el manejo va a ser curativo o si el manejo va a ser paliativo, porque así voy a ir yo adecuando, digamos, lo que yo vaya a hacer, ¿sí? Y tener en cuenta que ese tipo de pacientes, si está hospitalizado sobre todo, una de las grandes causas de la desnutrición también es que empieza a pasar días y días y días en donde el paciente no está comiendo, ¿sí? Porque yo les acabo de decir que son pacientes que tienen muchos también problemas de mala absorción y de intolerancia a la comida. Entonces, puede que el paciente quiera colaborar, no tenga una anorexia tan severa, pero lo que pasa es que no tolera la comida, le cae pesada, no alcanza a tolerar la cantidad. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso para saber cómo voy a suplir ese rendimiento. Entiendo. Y
Doctora, una vez que quizás tengamos, y yo sé que hay muchas recomendaciones y lo que hablaba de lo que es la curación y la parte paliativa, yo no sé si usted hace como una discriminación entre el paciente preventivo y paliativo, o los dos a la larga van hacia, para entender un poco, van hacia la misma ruta, ¿no? Creo que el tratamiento englobaría a los dos. O quizás sería un poco más No, agresivo el paciente que va a cirugía o... no. Hay un algoritmo que espero que podamos espacio cuando podamos tener más tiempo, pero la recomendación cuál es? Primero, evaluar el tipo de cáncer, en este caso la función del hígado, cómo está la función del hígado y saber exactamente qué tratamiento se le va a hacer. Si quimio, radio, Okay, medicamentos o cirugía o todo. ¿Sí? Y ok. de acuerdo a eso, evaluar si es curativo para hacer una parte de recuperación nutricional, pero si es un paciente que se va a manejar solo paliativo, cambia un poquito, porque la idea en la paliación es proporcionarle confort, que esté con su familia, que poder cuadrarle que se alimente dentro de lo posible, pero probablemente no voy a correr a darle las 30 a 35 calorías kilo día, que es la recomendación, y el 1,5 gramos kilo día de proteína al día. ¿Sí? Claro. Entonces Y sí es ahora, importante, claro, eso. claro, y ahora hablando que me lo menciona con respecto a las guías, y sé que hace muy poco hay una última actualización de estas guías de lo que es el manejo de estos pacientes, que nos puede comentar acerca de esto, que hacen muy buenas recomendaciones, incluso ellos hablan de la recomendación de lo que son los aminoácidos de cadena ramificada y la importancia que tiene para el manejo de estos pacientes. Sí, bueno, en cuanto a los requerimientos, es súper importante tener en cuenta que la recomendación es de 30 a 35 calorías kilo día y de unos 5 gramos kilo día de proteína. Pero en este tipo de pacientes, por lo de la parte metabólica, tenemos que tener claro que suplir esa cantidad de calorías en pacientes y de proteínas en pacientes que son lábiles a hacer encefalopatía cuando uno le aumenta la proteína, en pacientes que tienen anorexia, en pacientes que tienen problemas de digestión, tenemos que escoger muy bien el tipo de alimentación. Entonces la idea es fraccionar, hacer un refrigerio nocturno, pero la recomendación básica y de verdad en la práctica, porque una cosa es lo que uno ve en las guías, pero otra cosa es cuando uno hace el día a día. Poder Ujú. llegar a cubrir esto y que haya tolerancia, le toca a uno con un suplemento y con una fórmula. ¿Cuál es la recomendación? Los aminoácidos de cadena ramificada. Un paciente de esto no te va a tolerar esa cantidad de proteínas porque va a ser muy fácil encefalopatía, porque tiene su metabolismo alterado, el metabolismo de sus proteínas, ¿sí? Lo otro importante es que tenemos que tener claro que para yo poder recuperar ese paciente en su parte muscular, si lo van a operar, en poder hacer una cicatrización adecuada, en poder mejorar ese estado de sarcopenia, yo tengo que dar esa cantidad de proteína, si no, no lo voy a lograr. Entonces, definitivamente, y la idea es que yo con la nutrición le dé beneficios y no complicaciones. Entonces, de nada vale que yo le esté dando una cantidad de proteína que es la que requiere, pero ese paciente me esté haciendo encefalopatía. ¿Sí? Entonces, Claro. es como un círculo vicioso que yo tengo que romper tratando de dar adecuadamente el requerimiento, pero con la calidad de nutrientes que es específica para el paciente con falla hepática. Y quiero hacer aquí mucho énfasis porque no sé en los otros países, pero aquí en Colombia nos falta mucho Ujú. por tener especificidad para este tipo de pacientes que tienen falla hepática. Me explico, lo manejan con fórmulas normales, con suplementos normales,
y tenemos que pensar en que hay suplementos específicos para este tipo de pacientes. Sí, y qué bueno que lo menciona y sobre todo que estos pacientes están tan, desde el punto de ¿Sí? vista Se comprometidos nos estaba como metabólicos, por yendo un eso poquito la señal. me escuchas mejor ahora, sí me escuchas bien. ¿Nos escuchan bien? A ver que no, aquí tenemos, aquí tengo una pregunta y ya la vamos a hacer también. No sé si la doctora me está viendo. ¿Sí me ve ahora? Tuvimos un pequeño problema con la conexión. No sé si nos pueden escribir si nos están viendo bien. Doctora, me ve bien? ¿Me escucha? Sí, Ahora sí, sí, sí. se nos Ahora había sí. como ido, ¿Perdón? se nos había como ido la comunicación, no te escuchaba. La señal. Pero ya la veo y ya la escucho perfecto. También se me había quedado congelada un poco la imagen. Y hablábamos, como alcancé a escuchar, que hablaba de la suplementación especial y aquí quiero recalcar lo importante de lo que son los suplementos, que no todos se puede usar y sobre todo para estos pacientes y lo que son la suplementación con fórmulas elementales, porque la proteína está hidrolizada y va a permitir una mejor tolerancia y un mejor aprovechamiento para lo que es la recuperación del paciente. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, y hablando un poco de lo que son el manejo de estos pacientes, mencionaba algo que era súper importante y es importante como que ver que estos pacientes tienen, no es que deben comer cada 4 horas, que tienen que comer cada 4 horas. ¿Por qué? Porque su metabolismo es tan acelerado y corríjame, doctora, que quizás un ayuno en estos pacientes de 10 horas equivalen a 2, 3 días de ayuno de una persona normal. Entonces, imagínense lo comprometido metabólicamente que están, que tenemos que ayudar su alimentación con suplementos especializados. No te ¿Sí escucho, me ve bien, ya doctora? entrecortado. Y ahora yo creo que tengo buena conexión, no sé si será su conexión. Ahora No sí la veo sé, bien. pero se me está, Ahora sí la ¿sí? escucho. No sé por Bueno, estas son cosas de estar en vivo, no hay problema. ya. Ahora sí, Bueno, perfecto. sí. Ajá, cuénteme, estamos hablando de lo que es cómo podemos alcanzar la alimentación y el fraccionamiento y la suplementación en estos pacientes para poder alcanzar el alto requerimiento que tienen durante el día. ¿Me puedes repetir? Que no te escuché bien. No, lo que conversábamos, doctora, sobre lo que es la porción de alimentos que debe dársele a estos pacientes y por qué se deben acompañar con una suplementación adecuada, ¿no? Para alcanzar el requerimiento durante el día. Sí, yo siempre les hago y en alguna oportunidad que hicimos un caso clínico, hacíamos el ejemplo porque cuando nosotros hablamos de guías y valores, 30 calorías por kilo día, 1,5 de proteína, uno habla como si fuera fácil, pero cuando uno lo va a hacer y lo traduce a alimentos, se sabe y vemos que es muy complicado, muy difícil, ¿sí? Fuera de eso Ujú. que son pacientes que tienen anorexia y que tienen problemas de la digestión, se llenan muy fácil, entonces tú no les puedes dar cantidades grandes y se vuelve complicado. Si tú tienes un suplemento que le puedes dar primero con los aminoácidos adecuados para que el paciente al aumentarle la proteína no me vaya a hacer encefalopatía, pues buenísimo. Pero si también esa fórmula tiene triglicéridos de cadena media, me hace una super ayuda en la tolerancia porque va a tener una facilidad en la parte de digestión, ¿sí? Lo otro Claro. importante en este tipo de pacientes es el volumen. Acuérdese que estos pacientes tienen muchísima
incidencia de ascitis por la falla hepática, pero también de aumento de líquidos por la inflamación por el mismo cáncer. Y Claro. fuera de eso, la anorexia. Entonces, tú le tienes que buscar un tipo de suplemento que sea concentrado para que el paciente se pueda llegar a tomar el volumen que tú le hayas prescrito. Claro, y qué bueno que lo comenta, y aquí quiero hablar un poco de lo que es el Terex Hepatic, que es la fórmula de Victus, que es una fórmula elemental a base de aminoácidos de cadena ramificada, tiene triglicéridos de cadena media que permiten una mejor absorción, no contiene azúcar, no contiene electrolitos ni minerales, que permite un mejor manejo de lo que son estos pacientes y un adecuado aporte calórico. Y eso es bien importante y porque nosotros hacemos tanto énfasis en lo que es esta suplementación y este suplemento ideal para estos pacientes porque cumple quizás con todas esas características que nos hablan las guías. Y bueno, para aquellas personas, nuestros amigos de México, nuestros amigos de Bolivia, nuestros amigos de Argentina, Enterex Hepatic, por nombres regulatorios lo pueden conseguir como H ramificado, pero es la misma fórmula, ¿no? Es el mismo suplemento, se encuentra disponible en toda Latinoamérica y es muy fácil y de usar para complementar la alimentación de estos pacientes. Por ejemplo, doctora, y abusando un poco de su experiencia, yo no sé si pudiésemos poner quizás un ejemplo, porque bueno, decimos todo es muy bonito en teoría. ¿Cómo sería, y si se puede, un ejemplo de un cálculo de un paciente promedio, ¿no? Para quizás cubrir esos requerimientos si lo pudiésemos mencionar, ¿no? ¿Cómo Sí, pudiésemos decir, yo, bueno, uh-huh, sí, adelante. yo quiero aquí hacer ya te voy a explicar un casito rápido, pero quiero hacer mucho énfasis en dos cosas. Primero, que la suplementación en este tipo de pacientes debe ser especial para lo que tiene el paciente, ¿sí? Y vuelvo y les digo, les hago mucho énfasis porque pasa aquí en Colombia, no sé en los otros países, que el paciente con problemas del hígado es manejado con otro tipo de suplementos que no está mal, pero es que tenemos uno específico. Segundo, que sea una fórmula de verdad con estudios, porque sabemos que hay muchos suplementos que no tienen ningún tipo de estudio. Y lo otro que es importante, y se los puedo decir yo, que he manejado durante bastante tiempo falla hepática, es una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, yo les puedo decir, es un suplemento que es de muy buen sabor, que el paciente lo tolera adecuadamente y que yo les hago mucho énfasis, por favor, darlo fraccionado. Y por ejemplo, en los pacientes que tienen ascitis al mismo tiempo o saciedad temprana, en vez de darle líquidos en jugos, en sopas, le doy el suplemento como el líquido de la dieta para que tú puedas llegar a suplir esa cantidad. Si nosotros tenemos un paciente que requiere unos 5 gramos kilo día y es un paciente ejemplo de 70 kilos, serían Uh-huh. 105 gramos de proteína al día, ¿sí? Más o menos, si yo hago un cálculo rápido de un paciente que consuma leche, un vaso de leche al desayuno, solo voy a hablar de la proteína, un huevo y una mediana de que coma una porción normal de 100 gramos de pollo y una porción de frijol y a la comida una porción de pescado. Estoy hablando de un ejemplo de un plan de una persona que digamos come bien, proteína. Eso que les acabé de contar me aporta apenas 67 gramos de proteína. Y yo les acabo de contar que el requerimiento de este paciente ejemplo es 105. O sea que me faltarían 37 gramos de proteína para poder dar lo que yo calculé. ¿Sí? Y para Uh-huh. dar eso, pues lo ideal es un suplemento. Acuérdense que la recomendación de aminoácidos de cadena ramificada es 0.25 gramos por kilo por día. Si yo multiplico ese 0.25 por 70, que es el peso ejemplo,
me daría 17.5 la cantidad que debo darle a mi paciente de aminoácidos de cadena ramificada. Un sobre me da 8.6 gramos de aminoácidos de cadena ramificada, o sea que le tendría que dar 2 sobres. En una manera muy rápida les explico esto, pero les hago mucho énfasis es, por favor, cuando nosotros prescribamos a un paciente, démosle o garanticémosle que reciba lo que realmente necesita. Porque es que muchas veces uno ve en todas las guías, unos 5 gramos, eso no es tan fácil. Y 0.25 kilo día los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, los estudios donde han visto los efectos benéficos de los aminoácidos de cadena ramificada es cuando le dieron esta cantidad. Entonces, a veces encontramos, no, es que tuvo aminoácidos de cadena ramificada, por poner un ejemplo, y no le ayudó. Pero también hay que tener en cuenta que las recomendaciones no solo son el nutriente, sino dar la cantidad con la que se han hecho los estudios que han encontrado los beneficios. Entonces hago mucho énfasis en esta parte del cálculo. No, no, y de verdad súper claro y genial. Y aquí tenemos algunas preguntas, ya lo vamos a hacer. Si tienen más preguntas, aprovechen, les abro el espacio para que pregunten. Ya aquí tengo una pregunta, pero un poco para cerrar el tema. Y es súper importante lo que está diciendo, por lo menos Enterex Hepatic tiene estudios en este tipo de pacientes, cumple con todos los parámetros que dicen las guías, es de fácil absorción y permite con falla hepática, digámoslo así. Entonces es bien importante no suplementar por suplementar, sino saber por qué lo estoy suplementando, por qué lo debo suplementar y con qué estoy suplementando. Entonces yo creo que el Telex Hepatic es una excelente opción para estos pacientes. Doctora, tengo acá una pregunta que me dice la alimentación basada en plantas para los pacientes. Sí. Yo creo que la pregunta es basada, porque siempre se ha hablado mucho de dar una alimentación con proteína vegetal, ¿sí? Por lo del riesgo de la encefalopatía. Pero digamos que esa era la recomendación hace muchos años y usar de pronto una dieta en parte vegetariana, pero tener en cuenta, acuérdense que la proteína vegetal no tiene todos los aminoácidos, entonces tengo que unirla al cereal para poder crear la adecuada proteína. Okay. Pero si nosotros tenemos los aminoácidos de cadena ramificada, pues va a ser mucho más benéfico en cuanto a mejorar más rápido el estado nutricional y que no me vayan a hacer cefalopatía hepática. Las guías hablan de o dar proteína vegetal, pero que siempre tener en cuenta si tenemos disponibilidad de aminoácidos de cadena ramificada sería mucho más benéfico en este tipo de pacientes que sabemos que están muy desnutridos. Exactamente. Y si no están o no los vemos desnutridos, recordemos que van camino o en vía a hacer una depresión como tal. Bueno, sí, aquí también nos comenta que están totalmente de acuerdo con las guías, incluso aprovecho el espacio, doctora, y para hacerle una invitación quizás un poco más formal, vamos a estar hablando sobre este tema y quizás a manera de taller, porque yo sé que surgen muchas dudas ya vamos a hablar esa pregunta sobre este tema y más adelante, digamos, no sé si para el mes de marzo o el mes de abril, vamos a estar hablando sobre un webinar con la doctora Luisa, hablando de este tema. Vamos a hacer como un taller, quizás que tengan papel y lápiz a la mano y puedan hacer un ejercicio de lo que es el cálculo de un día de 24 horas de estos pacientes. Entonces, aquí quizás se nos acaba el tiempo porque es tanto material y tanto que podemos decir y su experiencia del día a día que es fantástica que nos acompaña. Me parece muy importante lo que hablan de costos, súper importante. Esta fórmula está en el MIPRES. Entonces, no tenemos ningún
tipo de problema en poderlo manejar, ya sea hospitalario o ambulatorio, porque tú puedes conocer el MIPRE y te lo van a, digamos, se lo van a dar la entidad a nuestros pacientes. Sí, eso es en el caso de Colombia, ¿no? A lo mejor esta Sí, persona que nos habla, esta licenciada que nos habla a lo mejor de otro país, pero muchos hospitales cuentan con el uso de estas fórmulas también, pertenecen como parte de sus suplementos para los pacientes, ¿no? Yo creo que es cuestión de preguntar, a ver, la accesibilidad a esta fórmula o de prescribir, porque también igual que en Colombia, otros países también tienen acceso a esta fórmula. Me dice que en México no hay. Bueno, sería cuestión de que yo, nos yo, escribir en yo, privado y te podamos dar un apoyo o una sí, guía sobre pero esta fórmula. Pero yo los invito, inclusive en el webinar podemos incluir eso porque la idea es hacer un caso clínico, un algoritmo como de darles la opción de cómo manejar estos pacientes la ruta, pero siempre donde trabajen, si no tienen la opción, hagan el cálculo de lo que vale la desnutrición, las de hacer ver las complicaciones que tiene un tipo de paciente de estos versus el que lo nutramos tempranamente y con una fórmula adecuada. Eso no es fácil, pero uno con mucho trabajo puede lograr sobre todo que la parte administrativa se dé cuenta de lo importante que es. Y hay No, muchísimos estudios en donde ya te lo dicen. sí, no, y lo que es Ajá. la parte preventiva, lo que es el costo hospitalario, lo que quizás lo que pueda acarrear más allá si no lo hacemos a tiempo. A lo mejor guardamos un poquito por aquí, pero por allá podemos estar destapando quizás, como digamos en términos coloquiales, una olla un poco más costosa, ¿no? Entonces yo creo que es un poco sopesar Sí. eso, estamos a la orden, cualquier duda de todas las regiones que nos quieran hacer, nos los pueden preguntar, con mucho gusto los podemos estar apoyando dónde pueden conseguir el producto, en qué hospitales se encuentran, escríbanos en privado y de verdad podemos atender a todas sus inquietudes. Bueno, doctora, en cuestión de tiempo, que podríamos pasar todo un día hablando acá de esto. Sí, Le extiendo la invitación y a todas las personas que nos están viendo, estén pendientes porque próximamente vamos a estar anunciando un webinar con la doctora, ya esto es algo más presencial, papel y lápiz para que practiquen esos casos clínicos. Leí rápidamente una pregunta del sabor para la adherencia al tratamiento. Bueno, como me han dicho, tiene buen sabor, se puede tomar, es un polvo, de hecho aquí tengo acá un sobrecito, es bien, lo pueden combinar con frutas, lo pueden combinar, con de hecho hay frutas. Ajá. con gelatina sin azúcar y recordar que no tenga aspartame, deben revisar que no tenga aspartame, y si tiene buena adherencia, lo pueden porcionar y yo he escuchado, bueno, de hecho tenemos hasta recetas por el producto, precisamente por ese cambio de sabor que tiene, sabor metálico, no quiero comer, entonces uno siempre como que trata de la manera de buscarlo y el de verdad que la fórmula lo permite. Es bien noble para manejarla o combinarla con ciertos alimentos. Bueno, doctora, Ujú. muchísimas gracias. De verdad, estaremos anunciando próximamente cuando ya tengamos agenda para este webinar donde vamos a hablar y vamos a aprender a hacer todos estos cálculos. Si se me queda alguna pregunta por fuera, envíenoslas y con mucho gusto se las vamos a estar respondiendo. Y bueno, feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, doctora. muchas gracias. Nos vemos Hasta luego. pronto. Hasta Bueno, luego. Gracias. bueno, Bye. chao. Chao. Bye.